¿será que mi paciente necesita saber que su fémur tiene tres caras, que la parte inferior son los cóndilos, que en la parte superior está la cabeza del fémur? No necesariamente, realmente lo que quiere es recuperarse de un dolor y si tú le enseñas a moverse, no necesitas realmente un lenguaje muy particular, sino cómo diablos hago que mi alumno haga lo que tiene que hacer para estabilizar la cadera, por ponerte un ejemplo. Entender que nosotros lo Genial. que hacemos es facilitar un movimiento para la persona. Y cuando nos ponemos con este lenguaje tan técnico, que siento yo, Frank, que viene de quiero que me validen, cuando el instructor sabe lo que hace, llega desde un lugar más natural. A veces Y lo veo. sabe que sabe, ya. Sí, El instructor que sabe, el facilitador que sabe que sabe. exacto. Y lo que tú estás diciendo allí, en vez de ser facilitadores, nos volvemos entorpecedores del movimiento. Eso es muy No bueno. queremos ser entorpecedores. Si yo tengo unas bases sólidas, de ahí todo lo demás se va a construir de manera sólida. Y entonces nuevamente el asunto no es saber qué es lo que voy a hacer, sino saber cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer. Y eso es lo que hace la diferencia entre un instructor bueno, de calidad, y uno que quizás no tiene esas capacidades para resolver esos problemas que cotidianamente los vamos a tener. Hoy les tengo un invitado muy, muy especial. Además, es un invitado con el cual tenemos algo en común muy bonito, en común y muy apasionante para nosotros, que rara vez es apasionante para los demás, ¿no? Y el enfoque central del episodio, amigos, es hablar sobre la anatomía, pero antes de que se empiecen a agobiar, tranquilos que no vamos a hablar ni de huesos, ni de articulaciones, ni de músculo, nada de eso. Lo que vamos a hacer es ver desde un lugar a la anatomía un poco más humana, de ver exactamente qué es lo que está pasando con la anatomía en el mundo del entrenamiento físico, del movimiento y en general para las personas del día a día, cómo nos puede beneficiar, pues conocer un poquito más la máquina con la que habitamos el mundo todos los días y pues a quién mejor para hablar de este tema que a Frank de la ciencia del yoga. Frank, muchísimas gracias por estar acá y súper bienvenido. ¿Cómo estás? Un honor, Sandra. Un honor, Sandra. Además, como tú bien lo dices, nos unen varias pasiones. Eh, Pasión por el movimiento era un eslogan que yo tenía hace mucho tiempo y pues sí, todavía. Eh, Pasión por el movimiento creo que es importante. Em, en todas las esferas y como bien tú lo dices, también desde el punto de vista de la anatomía, biomecánica, cómo llevar eso. Yo creo que vamos a hablar mucho de eso, cómo llevar eso a la realidad, ¿no? O sea, porque puede ser bien aburrido cuando solamente hablas desde los libros y desde la terminología enredada muchas veces y no puedes llevar eso a la práctica. Y a fin de cuentas eso es lo que queremos. Así que Gus. súper feliz de estar contigo. Y justamente ese es el enfoque que me gusta que tú le das a la anatomía, porque si bien es cierto, pues hay muchas personas enseñando anatomía, hay muchos libros, hay mucha información en YouTube. O sea, ahorita el problema no es porque no haya información, sino que hay demasiada información, ¿verdad? Y creo que cada vez empezar a encontrar personas que te den un, como un puente conector con toda esa cantidad de información a la vida práctica, a la vida diaria, es algo muy valioso y en mi percepción, desde lo que veo de tu trabajo, siento que lo haces muy bien. Además que varios de nuestros estudiantes han sido también tus estudiantes, entonces he escuchado de primera mano el gran profesor que eres. Pero bueno, antes de entrar en materia, me gustaría, Frank, que me contaras y nos contaras cómo fue ese camino de llegar a la fisioterapia, volverte fisioterapeuta, luego saltar a volverte yogi y luego volverte profesor de la anatomía para el yoga. O sea, ¿qué fue lo que le pasó en la vida de Frank para llegar a la fisioterapia, luego llegar al yoga y luego decidir enseñar la anatomía? Cuéntanos cómo fue ese viaje. Pues puedo decir que soy un bendecido, la verdad. Todo eso que has mencionado es como la unión de todas mis pasiones y es muy curioso porque muchas personas, por ejemplo, tienen que abandonar alguna de sus pasiones
para poder dedicarse a otra, ¿no? Como, Mm, como quizás muchas personas profesionales del movimiento que me están escuchando que vienen de otras ramas totalmente diferentes, de repente se volvieron entrenadores y eran abogados, conozco muchos mm. administradores y se enamoran de esta parte que tiene que ver con el movimiento y pues deciden, voy a dejar esto para dedicarme a esto otro. El asunto es que conmigo, bueno, debo decirlo, yo soy de Venezuela. En Venezuela me gradué de fisioterapeuta por allí en el año 2009. Desde esa época, yo siempre he sido como muy ratón de laboratorio, cerebrito, entonces súper apasionado con justamente la anatomía, la neuroanatomía. Yo recuerdo que mis compañeros me buscaban para que yo les explicara este tipo de cosas y era muy común que me dijeran, oye, eres un profesor nato. Wow, o sea, no le entendí esto al profe y a ti sí te lo entiendo, me decían. Y eso eh, de alguna manera me dice que en gran medida es mi vocación, la docencia. Es como algo muy natural en mí, la parte docente. Y cuando empecé a estudiar anatomía desde el año 2005, pues cuando ingreso a la universidad, no, eso fue una locura, una belleza, poder encontrarme con ese conocimiento, darme cuenta que es realmente lo que me apasiona en la vida, la parte de anatomía. Tuve un profesor, mi primer profesor de anatomía increíble, súper gracioso, ya no está en este plano, él era pediatra, Julián Rivero en Venezuela. Pero bueno, él me transmitió muchas cosas que hoy en día yo, pues, intento también compartir. En ese sentido, eh, hay algo que, si te soy sincero, lo estuve pensando cuando supe de esta entrevista, y es que algo muy bonito y que me gusta decir es que yo naturalmente no soy... eh, no tengo una personalidad de esas que normalmente uno podría decir, es un niño que desde pequeño estuvo conectado con los deportes, súper conectado con el movimiento. Repito, toda mi vida he sido un ratón de laboratorio, ¿no? De esos que se meten en los libros y muchas veces les cuesta salir de allí. Dentro de las cosas que me llevaron justamente al yoga, a conectar con mi cuerpo, fue darme cuenta a través de un diplomado que hice en Venezuela de terapias psicocorporales, en donde se veía no solo la parte física, sino también la psiquis. Y realmente eso se lo debo a otro profesor, un fisioterapeuta increíble que se llama Drubal Noguera. Él venía de una técnica que yo quería aprender que se llama técnica de Alexander, una técnica de movimiento súper interesante que viene de Australia. Y todo esto para decirles que allí yo me di cuenta que era una gran cabezota con un cuerpo ignorado. Y esto me llevó básicamente a darme cuenta de que necesitaba conectar con mi cuerpo. En ese momento llega el yoga a mi vida y el yoga es esa manera, vamos a decir, o ese instrumento que me permite conectar con mi cuerpo y hay que hablar un poquito también de la parte emocional. Si te conectas con el cuerpo, te conectas con tus emociones. Y empecé yo a ver esas posibilidades que había en mí. Las personas que me conocen antes del yoga dirán, ese fisioterapeuta tan rígido, ese no tiene flexibilidad y después me veían en fotos con el pie detrás de la cabeza y este tipo de cosas y pude observar cosas potencialidades que estaban en mi cuerpo, pero que nunca las había explorado. Entonces realmente ese fue el camino, primero desde la fisioterapia, desde el conocimiento teórico, desde conocer el cuerpo de otros porque cuando eres terapeuta conoces mucho el cuerpo de otros, pero muchos terapeutas, incluyendo médicos, no conocen su propio cuerpo ni las capacidades de su propio cuerpo. Entonces, en esa historia paso de la teoría a la práctica y eso representa el yoga para mí, de hecho, es la conexión propiamente con el cuerpo y ya hoy en día el entrenamiento me encanta el movimiento en todas sus esferas, pero cuando me ven haciendo una cosa que dicen, wow, qué buena técnica, etcétera, lo que yo siempre les digo, eh,
esto no es algo natural en mí. Entonces, el movimiento se puede cultivar en cualquier persona. Si yo lo logré cultivar, estoy seguro de que cualquiera de mis pacientes, de mis alumnos, lo pueden hacer también. Es lo bonito, porque si yo hubiese sido súper atlético desde niño, dirían como que, ah, no, pero es que él siempre fue así, pero no. Para que lo Lindo. sepan, esto se cultiva realmente. Además que, ¿sabes qué siento, Frank? Pero lo veo mucho en Colombia, en otros países no lo veo tanto esta realidad, que es como que si nos dividieran, o sea, están los muy atletas que hacen como mucho deporte, tienen mucha conexión con su cuerpo, tienen muy buen performance y demás, pero está por otro lado su desconocimiento desde el punto más teórico académico, ¿cierto? O sea, como que Exacto. ellos hacen mucho con su cuerpo, pero a la hora de pronto de la teoría, ¿no? Y por otro lado está la otra realidad que es como los que estudian mucho se la pasan en la biblioteca, pero son sedentarios, no hacen ejercicio, o sea, es como una pelea ahí entre acumular conocimiento, pero no bajarlo al cuerpo. ¿Te parece? ¿También has visto esa como discrepancia entre estos dos? En mi campo, en fisioterapia particularmente, esa es una lucha diaria. Están los fisioterapeutas súper eruditos, basados en la evidencia, y están los que están en el otro polo, y muchas veces no tenemos un punto, y realmente hay muchos puntos de convergencia, pero no los ve, no, yo veo que muchos de mis colegas no ven esos puntos. Entonces comienza una lucha de egos desde mi punto de vista, en donde yo tengo la razón, la ciencia dice esto, pero entonces sale otro estudio que dice lo contrario, se contradicen, y realmente lo que tú estás diciendo, pues estoy totalmente de acuerdo. Es una gran ruptura que hay en el mundo, desde lo académico muchas veces hasta lo práctico y lo aplicable. Es una realidad también. Deberíamos Total. integrar. Total, y es que yo creo que, fíjate, la educación física que le dan a los niños, ¿no? Cuando estamos pequeñitos, es una educación física también que desde ahí, desde niños, ya cuesta mucho trabajo integrar la teoría a la práctica, o sea, como que vaya de 3 vueltas a la cancha y ya está, y como que tampoco nos enseñan, pues, este cuerpo cómo respira, o sea, algo como tan básico como respirar. Yo por lo menos Mm, en que yo me acuerde, nunca me dieron una clase, nunca me lo enseñaron. no. Y claro, o sea, es un cuerpo que crece desconociéndose mucho a sí mismo, ¿verdad? Que ahí entra también la parte mental, emocional y demás. O sea, si yo físicamente no conozco cómo funciona mi cuerpo, pues de ahí para allá, internamente también va a haber como muchas falencias. Yo creo que es un problema también de una visión educativa un poco vacía, ¿no? Que le falta esta interdisciplinariedad donde hay diferentes expertos, diferentes personas aportándole al cuerpo. Que lo otro, a ver, también aquí echando chisme, no sé si te pasa, tú eres fisioterapeuta, yo soy edufísica, esto tampoco lo he visto en otros lugares. De hecho, por ejemplo, en España que viví un tiempo, veía cómo trabajaban en equipo estos dos todo el tiempo, pero yo en Mm. Colombia veo una pelea constante entre el fisio y el entrenador, que el entrenador me dice una cosa, el fisio me dice otra cosa, que el fisio le echa la culpa al entrenador, el entrenador le echa la culpa al fisio. O sea, como que también, a pesar que tenemos una afinidad y una carrera tan complementaria entre sí, hay una pelea, yo creería, no sé, dame tu punto de vista, también desde esto que me decías, como del ego, de no sé si es por un tema de quién sabe más, quién tiene más razón y demás, pero no sé si tú notas también esta diferencia de puntos de vista a la hora de tratar al cuerpo en movimiento desde la fisioterapia y desde la educación física. ¿Te pasa? Es que sí, lo repito, es el día a día de lo que vemos. Eh, y debo decirlo, porque tampoco no voy a venir aquí a decir, ah, yo soy el que no tiene ego. No, al contrario, yo fui ese fisioterapeuta egoico que no, que es que nosotros somos los que tenemos, la verdad. De hecho, dato curioso, mis practicantes, porque yo dirigía a practicantes, en una ocasión descubrí que me decían kinesioego. Ah, Tenían no. ese apodo para mí, Kinesio. Sí, yo soy una persona muy diferente, Sandra. Tú, tú tienes un tiempito conociéndome, pero el yoga me cambió muchísimo, para ser sincero. Y, y había una prepotencia académica, también por mis propios tutores.
recuerdo que uno de mis tutores me decía siempre, Frank, la academia lo es todo. Sí, Desde su percepción, entonces todo lo demás era equivocado si no seguía un punto de vista basado específicamente en la evidencia y en lo que se supone que es lo correcto, ¿no? Yo viendo esto y ya en ese momento estaba pasando por el mundo del yoga, ya eso me cambió mucho la visión y en algún punto yo dije, wow, no quiero ser como mis profes, no quiero ser como mis jefes porque eran mis jefes, y quiero salirme un poco de este mundo. Y allí abandoné mi trabajo como fisioterapeuta, recuerdo, no sé si fue año 2013 o 2014, yo trabajaba en terapia intensiva, era fisioterapeuta de terapia intensiva en ese momento, y yo dije, no, ya no puedo más con este mundo, porque el ego que se maneja dentro del área de la medicina es grande, de hecho los mismos médicos tienen mucha lucha de egos, y los fisioterapeutas que muchas veces estamos en esa área. Entonces, repito, es simplemente una observación de que realmente no tiene por qué ser así. Y yo me he relajado un montón con eso en el transcurso de los años. lindo. Yo creo que eso que estamos haciendo ahora, sentarnos a hablar entre diferentes profesiones, seguramente muchas personas que nos estén escuchando sean también fisios, otros sean edufísicos, otros sean médicos, otros sean arquitectos, lo que sea, pero justamente el poder sentarnos a hablar y escuchar, creo que es lo que empieza a hacer un poco la diferencia, porque algo por ahí se puede quedar dentro de nosotros y resonar. Entrando en Y, materia, y, y, dime. y ojalá, Sandra, reconocer que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad, ¿cierto? O sea, mientras más estudiamos, debemos más bien como bajar un poquito el ego y relajarnos más justamente, ¿no? Entonces, lo que vemos a veces es lo contrario, que a mayor conocimiento, mayor ego, y creo que ahí está el gran problema. Sí, sí. Antes de pasar a la otra parte, voy a hacer un paréntesis. Yo no sé si a ti también te pase. Yo conozco muy buenos profesionales, pero a la hora de elegir con quién estudio, como que no solamente elijo desde el bagaje, ¿sabes? De conocimiento que Ujú. tengan, que sí, Sí, obviamente es súper válido, sino también esa empatía, esa humildad de escuchar al estudiante, porque justamente es eso, o sea, el punto de aprendizaje se da cuando hay una mirada más horizontal, ¿verdad? Donde profesor y alumno no tienen ese distanciamiento tan alto. No sé si a ti te pasa también a la hora de elegir tus mentores, mis porque hay profes, sí, personas mi mentor, buenísimas, sí, pero tal cual. que cuesta, o sea, que uno dice 5 minutos ahí y uno ya está como, quiero largar de acá. Pero no Es- porque sean malas personas ni nada, sino porque precisamente esa parte egoica es muy pesada, Claro, cuesta aprender así también. ¿Te pasa? sí. Sí, de hecho tú lo sabes, pues yo intento aprender de todos mis colegas, tú has estado conmigo, por ejemplo, como compañeros aprendiendo de Tomás Bonino, por ejemplo, fisioterapeuta español, pero no sé si te acuerdas, yo he entrado también a talleres tuyos y he aprendido cosas, ¿no? Y muchas de las cosas yo digo, bueno, yo lo enseño así o esto lo enseño diferente, pero entonces digo, pero puedo probar enseñarlo ahora como lo enseña Sandra, ¿no? Entonces miren qué interesante que si bajamos un poquito eso, nos damos cuenta de que todos podemos aprender un poco en ciertos aspectos. No hay un profesional perfecto, entonces en todos los aspectos siempre hay cosas que mejorar. Ciertamente debo decir, hay profesionales que no nos, por X o Y no nos gustan y no, es que esta persona me cae de la patada. Y eso también es una realidad y puede pasar. No me gusta la forma de ser de esta persona, no me gusta como enseña. Y eso también es válido, ¿no? Pero no tenemos que llevar eso a una lucha y ojalá más bien al contrario, como poder nutrirnos los unos a los otros y creo que eso es en gran medida lo que hace que mis alumnos, porque por ejemplo mis alumnos, si te soy sincero, me ven constantemente, yo no dejo de estudiar, entonces me ven en los cursos con Tomás Bonino, me ven, espero hacer nuevamente algo contigo, de hecho, o sea, sí, aprender de ti, entonces esa es la idea, ¿no? Como que mis alumnos vean también que yo estoy en constante capacitación, De que es acuerdo, una Frank. realidad. Oye, entrando al meollo del asunto, dime
desde tu punto de vista profesional, personal también, ¿por qué consideras que las personas, los profesionales alrededor del movimiento, tanto si son de la carrera oficial o no, pero la gente que se dedica a la enseñanza del movimiento, por qué no les gusta tanto la anatomía? ¿Por qué no la eligen de primero? ¿Por qué le tienen cierto recelo y esquive? ¿Qué has visto tú? Varios fenómenos. Pero dentro de esos fenómenos, debo decir que no es culpa justamente de muchos de las personas porque de hecho yo le pregunto a mis estudiantes muchas veces, ¿cuál es es una gran pregunta que yo siempre hago, me encanta. ¿Cuál ha sido tu relación con la anatomía? ¿Te gusta, no te gusta? Y hay muchos que me dicen, no, me parece muy complicada, me parece enrollada, no ha sido fácil para mí conectar con esto. Otros me dicen, por ejemplo, muchos quizás vienen o han estudiado medicina o estudiaron enfermería y luego por alguna razón están en estos campos y me dicen, no, tengo una buena relación, pero en líneas generales yo siento que lo que hace muchas veces poco accesible la anatomía realmente está en la forma como estamos compartiendo la anatomía. Me parece que tú hace poco hablabas algo al respecto de esto y yo decía, estoy totalmente de acuerdo porque creo que en lo que tú planteabas en redes sociales decías algo así como que eh, imagínense que pues que a un entrenador le enseñen anatomía como si fuera a operar, ¿no? Como si fuese a ser médico, como el asunto es que si no llevamos la anatomía a las necesidades específicas de lo que queremos. Por ejemplo, en el caso del movimiento, del entrenamiento, sería una anatomía 100% aplicada al movimiento corporal. Sí, Te voy a decir algo que he visto, por ejemplo, en el campo, no solo del yoga, sino en general en muchos campos. Y esto es una crítica que espero que la tomen como constructiva quienes realizan estos tipos de programas de formación. De repente veo que invitan a un médico o un fisioterapeuta X o Y, pues a hablar de un tema en particular. Lo he visto mucho en el campo del yoga. Y mm, entonces les enseñan los huesos y todo como, como ellos lo aprendieron según su campo de acción. Pero muchas veces son profesionales que no, ni siquiera muchos no se mueven y muchos no conocen realmente cómo eso puede, porque sí, ese conocimiento puede ayudar a la persona, pero el punto es que no puedes enseñar lo que no conoces. Entonces, por ponerte un ejemplo, si yo fuese solo fisioterapeuta y no supiera, me perdona la expresión, pero ni papa de yoga, yo diría como que puedo yo enseñarles a ellos de yo. Medio he visto por ahí algunas posturas, ¿no? Pero no tengo mucha información claro, porque no tengo un conocimiento práctico de cómo estoy aplicando. Entonces, creo que ese es el principal problema. No aplicar una anatomía que sea funcional. Por eso yo hablo mucho, de hecho, de anatomía funcional o anatomía aplicada, específicamente para ese campo en donde lo estamos estudiando. O sea, ¿para qué yo quiero aprender anatomía? Esa sería la gran pregunta, desde mi punto de vista. claro. Sí, concuerdo contigo. De hecho, yo recuerdo mucho la semana de parciales de morfología humana en la universidad. O sea, nos enfermábamos, nos daba diarrea, dolor de cabeza, o sea, el estrés tan grande de aprenderse tantas cosas. Y quiero conocer tu punto de vista sobre la palabra memorizar, porque no sé tú cómo lo ves en el área anatómico, Ujú. porque en la universidad todo el tiempo tocaba memorizar, o sea, era tipo tenemos, no sé, 206, 7 huesos, más de 600 músculos, su punto de origen, su punto de inserción, su inervación, o sea, era la locura. Y para serte honesta, y ojalá esto no suene poco profesional, pero yo gran contenido que memoricé, ya no me acuerdo, Y ya ya no está, ¿no? Ya no ya está en no, nuestras mentes. no está. ¿Qué piensas tú de esto de estar Porque memorizando? así funciona el sistema nervioso, así, pues tú no necesitas tener un conocimiento que genere un peso allí innecesario,
que ocupe un espacio innecesario. Entonces, simplemente lo que no usas se borra de la memoria. Y hay algo muy importante con el aprendizaje y el aprendizaje tiene mucha las estructuras cerebrales como el hipocampo que tienen que ver con la memoria están vinculadas directamente con la emocionalidad. Entonces, algo que tú aprendes y tú realmente lo aprendes con una emoción y te das cuenta que eso realmente es aplicable, no se te va a olvidar. Pero muchas veces, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo en este momento con respecto a ese tema de memorizar, no nos está sirviendo para nada. Te hablé de mi primer profesor de anatomía. Mi primer profesor de anatomía justamente enseñaba desde la emoción, era algo impresionante para mí, pero luego tuve otros profesores de anatomía, ya luego, en donde había que memorizarse exactamente las palabras y cómo se dicen para poder pasar los parciales, los exámenes. Yo en esas, si miras mis notas en las universidades, con los profesores que eran muy dinámicos, muy justamente como de un aprendizaje significativo, que es la palabra, no, pues el mejor de la clase. Y estos profesores que te obligaban a memorizar, pues a mí me mataban la creatividad, me mataban todo y yo si acaso hacía lo suficiente para pasar la materia, la cátedra, Total. porque realmente no me gustaba ni me inspiraba esa forma de ser de muchos docentes, ¿no? En ese sentido. Total. Y me hace mucho sentido esa pregunta que le haces. Sabes que me lo voy a quedar porque yo no la hago. Me parece muy linda forma de arrancar una formación. Desde dónde vienes, qué sabes de la anatomía, cómo sientes la anatomía. Y espero que al entender, yo todo el tiempo estoy diciendo siempre esto, no va de memorizar, por favor, no va de memorizar, sino de aprender. Yo le digo normalmente ponerle contexto, ¿no? Ponerle contexto a la anatomía, que es un poco lo que tú me estás diciendo sobre lo funcional y lo aplicada, porque también siento que tú me vienes como dejando súper claro que el problema está de la razón por la cual a la gente no le gusta tanto la anatomía, porque se está enseñando de una forma muy pesada, muy aislada a la vida diaria, a la vida real, ¿verdad? Pero además de eso, también se llega con unos objetivos a la anatomía que no son prácticos, o sea, que no son realmente integrales, que es como, por ejemplo, la idea de memorizar. Y también siento, Frank, no sé tú cómo lo ves, que hay muchos instructores que sí son muy nerdos. O sea, aquí sí la comunidad nerda, por Ujú. favor levanten la mano, que aquí ya seguramente hay dos, pero hay un tema, vuelve el mismo, lo mismo del ego que estábamos hablando, y es estas ganas de tener un léxico muy rico, Mm, que está bien, total. o sea, está bien porque tú, a ver, yo abro uno de mis libros de anatomía y tú en un párrafo ya te perdiste. O sea, si tú no tienes un mínimo bagaje del lenguaje anatómico, los libros de anatomía son pesados, son densos, pero a la hora de dar una clase, uno no puede hablar así. No sé si te ha pasado con estos profes que empiezan a hablar de una manera, yo no sé si tienen el objetivo de qué, porque hacerse entender, seguramente no tanto, ¿sí? Porque cuando empiezas con tanto Abducción tecnicismo, del brazo a 90 grados en una rotación. Sí. sí, de qué va ello? O sea, siento yo que justamente se está entendiendo la anatomía desde otro lugar, precisamente por eso. No sé qué opinas tú con respecto al tema de este léxico tan técnico a la hora de enseñar. Léxico, esa es la palabra. Justamente cualquiera de mis alumnos te puede decir, es lo primero que hacemos. Eh, por ejemplo, cuando yo estoy enseñando anatomía en una formación o en mis propios cursos de formación, lo primero que quiero dejar muy claro es que de alguna manera aprender anatomía es como aprender un idioma, es cierto, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a aprender un idioma, pues hay que relacionarse con algunos términos, etcétera. ¿Qué sucede? Em, Les dejo muy claros que definitivamente a la población general, o sea, y esto es algo que, ¿recuerdas ese curso que hicimos con Tomás Bonino? 2 días enteros, un montón de nerdos de la anatomía
sin poder mencionar una sola palabra anatomía. Eso fue difícil. Sí, Contexto, o sea, increíble. con Tomás Bonino, cuando tú vas a dar instrucción a tu paciente o a tu alumno, él te obliga a darlo de una forma coloquial y una forma entendible. Y durante el curso que hicimos con él, él nos prohibió que dijéramos palabras muy técnicas, Sí, ¿sí? Y eso pasa mucho, no sé en educación física o en el entrenamiento en general, sé que algunos sí, pero sé que en fisioterapia pasa un montón. Y sí, entonces el asunto es, este, ¿cuál es tu objetivo? Si tu objetivo es dirigir un movimiento, por eso justamente hoy en día está tan en boga el tema de las analogías, sí. o sea, cómo te expresas desde un punto de vista en donde realmente el alumno te pueda entender, ¿no? Mm. Entonces, si tú quieres que el alumno te entienda, definitivamente el lenguaje técnico no es la solución. Ahora, ¿para qué en un curso de anatomía, cuando estamos aprendiendo propiamente, para qué necesitamos ese lenguaje, aprender ese lenguaje clave de ese idioma en particular? Básicamente, yo les digo que a mis alumnos que están allí para aprender a aprender anatomía. Ya. Y ese es mi objetivo realmente. Mi Mm, objetivo es, yo les digo, que ustedes de repente lean un artículo en línea sobre una parte del cuerpo y ustedes lo puedan entender, que ustedes tomen sí. un libro de anatomía y lo puedan entender relativamente. Para eso, o sea, el lenguaje técnico es un lenguaje del profesional, es un lenguaje interno del profesional Ujú. que entre profesionales sí podemos utilizarlo, pero que definitivamente para el alumno, para ese paciente o para esa persona que es nuestro objetivo realmente, no es algo que va a ser funcional, ¿no? Entonces, sí, aprende el lenguaje técnico para que académicamente tú puedas seguir formándote. Sale un nuevo estudio de algo y tú vas a entenderlo y no necesitas estarle preguntando Total. Sandra, ¿qué significa este estudio? No, porque ya tienes ese bagaje, ya tienes ese lenguaje técnico, pero lo vas a usar en el contexto adecuado, no para en Total. una clase en general, ¿no? Entonces, ¿será que mi paciente necesita saber que su fémur tiene tres caras, que la parte inferior son los cóndilos, que en la parte superior está la cabeza del fémur? No necesariamente, realmente lo que quiere es recuperarse de un dolor. Y si tú le enseñas a moverse, no necesitas realmente un Sí. lenguaje muy particular, sino cómo diablos hago que mi alumno haga lo que tiene que hacer para estabilizar la cadera, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entre muchas otras cosas. Y fíjate que retomo lo que hablábamos en la entrevista pasada que le hice a uno de mis mentores, Ricardo Tagle, uno de mis profes en Chile, y él decía que sería muy bueno cambiarnos el nombre de instructores a facilitadores. Entender que nosotros lo Genial. que hacemos es facilitar un movimiento para la persona. Y cuando nos ponemos con este lenguaje tan técnico que siento yo, Fran, que viene desde un lugar de quiero que me validen, valídame de que yo sé Ujú. lo que estoy haciendo, entonces Claro. necesito demostrarte a ti a través de esta cantidad de palabras que tú ni siquiera vas a poder pronunciar, de que yo sé. Entonces, cuando el instructor sabe lo que hace, llega desde un lugar más natural. Pero claro, yo a veces Y lo veo, sabe, ya. sí, El instructor que sabe, el facilitador que sabe, que sabe. exacto, Y lo que tú estás diciendo allí, en vez de ser facilitadores, nos volvemos entorpecedores del movimiento. eso es muy No bueno. queremos ser entorpecedores. Esa es otra analogía. Oye, Sí, Frank, sí, por favor. teniendo esto presente, ¿qué diferencia has visto tú en estas personas que tienen digamos, un bagaje de anatomía, una base de anatomía sólida, ¿cierto? Sobre todo esta anatomía funcional aplicada, como tú me la estás diciendo, a estos instructores que no la han estudiado o no han tenido la oportunidad de más? ¿Qué diferencia encuentras entre estas dos personas? Básicamente eso es muy interesante porque tiene que ver mucho justamente porque desde el punto de vista técnico tú puedes aprender a hacer una técnica, a hacer algo y simplemente, bueno, esto se hace así, así y ya, ¿no? Pero entonces,
vemos que en la realidad no es suficiente eso. Yo tengo que saber el porqué y el para qué de las cosas, ¿cierto? Y la única manera de saber el porqué y el para qué de lo que estoy haciendo es teniendo unas bases sólidas en las ciencias duras, en las ciencias sólidas del movimiento. Entonces, no es solo la anatomía, estamos hablando de anatomía es una base súper importante, la que te da el lenguaje, la que te da el contexto inicial. Pero entonces, si no sabes de anatomía, imagínate estudiar biomecánica, ¿no? Que entonces te hablan de torque, te hablan de esto, del otro, brazo de palanca, ¿qué diablos es eso? No lo vas a entender. Y si nos vamos a la fisiología, se nos complica un poquito más. Ya, Entonces, el asunto es, si yo tengo unas bases sólidas, de ahí todo lo demás se va a construir de manera sólida. Y entonces, nuevamente, el asunto no es saber qué es lo que voy a hacer, sino saber cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer. sí, Y eso es lo que hace la diferencia entre un instructor o facilitador bueno, de calidad y uno que quizás no tiene esas capacidades para resolver esos problemas que cotidianamente los vamos a tener. Porque en un contexto perfecto, una técnica le serviría a todo el mundo y como dicen por ahí, ¿no? Y la sentadilla se tiene que hacer así, punto. Pero sabemos que en la realidad que eso no pasa, porque entonces te vas a dar cuenta que hay personas que tienen el fémur más largo que otros, dependiendo de la altura, la técnica se va a modificar. Entonces, esas bases nos van a permitir justamente poder ir dando esas adaptaciones, que a fin de cuentas es lo que hace que esto del movimiento sea delicioso. ¿Tú te imaginas, Sandra, que de verdad la ciencia del movimiento fuese tan exacta que esto se tiene que hacer así y siempre no, así y punto? no, no, Sería no. aburridísimo, ¿verdad? Pero no, esto nos da un sabor en lo que hacemos porque es como que, logré que esta persona me hiciera la técnica de manera correcta, o de una manera adecuada, logré que esta persona, es muy bonito porque podemos lograr, a fin de cuentas, el facilitador lo que hace es que la persona logre hacer algo que por sí sola le hubiese costado un montón. No vamos a decir que no es que lo pueda lograr, sino que tú fácil. Me encanta que hayas traído ese nombre a colación, la facilitación. Entonces, yo soy facilitador y simplemente este movimiento o este ejercicio o lo que tú quieras que al alumno le hubiese costado un montón y muchas veces le hubiese costado una lesión, gracias a lo que yo hice se lo facilité y en pocos días ya el alumno tiene el control motor para realizarlo, ya tiene las capacidades técnicas para poder hacerlo de la mejor manera de acuerdo a su cuerpo. Es como un instructor muy versátil, siento yo. Un instructor que lleva una adaptación muy fácil a las personas en cada movimiento. Fíjate que yo, ahorita que estabas diciendo, me hiciste acordar con respecto al Instagram y bueno, todo lo que vemos en las redes sociales, ¿verdad? Yo siempre arranco los cursos diciendo, bueno, en esta formación vamos a darnos cuenta por qué el 80% de los reels que hablan sobre postura no son ciertos, ¿va? Como de, la sentadilla no se hace así, se hace así. O sea, como que nos enseñan mucho, no es blanco, es negro. Nosotros en un taller de postura que Sí. hacemos, la gente llega al taller pensando que les voy a decir eso. La postura correcta es esta. Y es lo primero que No, siempre decimos, o sea, la postura correcta no existe. Fíjate que Nuno Ferreira, que es uno de mis profesores de neurociencia, nos decía que si reuniéramos la cantidad de movimientos que hacen todas nuestras articulaciones, coleccionamos alrededor de 1000 grados de movimiento, 1000 grados de posibilidades de movimiento. Es una cosa, o sea, es un bagaje de posibilidades de movimiento muy rica para limitarlo a la sentadilla no se hace así, se hace así. Y yo creo que justamente lo que tú estás diciendo del por qué y para qué lo que hago viene de entender un poco pues qué es lo que estás moviendo. Cuando tú lo entiendes sin esta necesidad de estar en la perfección de ese conocimiento, pero sabes más o menos cómo funciona, puedes tener más adaptación para tus clientes o para tu propio entrenamiento sin entrar en esta limitación de quién tendrá razón, Frank, Sandra, Jaimito, Juanito. ¿Sabes cómo está este problema tanto que hay de a quién le creo más la sentadilla, a este o a este?
cuando hay una Sí. sentadilla para cada persona. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, y eso pasa un montón, por ejemplo, en mi mundo en mi micromundo del yoga, eso es horrible. La cantidad yo le llamo a eso dogmatismo, dogmatismo postural, ¿no? Es, co- eh, es muy dogmático muchas veces la forma de pensar, ¿no? Como casi que como una religión, la religión de la buena postura, la religión de las cosas se hacen así, como que hacer la sentadilla de esta manera es pecado, eres un pecador. Dios dijo en la Biblia que solo se puede hacer la sentadilla de esta forma. Muy No raro eso, pases, ¿no? A que la veces rodilla no pase nunca la punta del dedo del pie. la punta del dedo de los pies, sí, exacto. Ese tipo de cosas son muy dogmáticas y hacen más daño que bien realmente, porque muchos de mis alumnos terminan confundiendo. No te imaginas la cantidad de reels que me envían diariamente, porque tú lo has dicho y me dicen, profe, ¿esto será verdad? Y muchas personas súper confundidas porque las redes sociales están confundiendo demasiado a todo el mundo. Sí, sí, sí. Yo precisamente siento que un buen maestro es el que te invita a cuestionar, más que ¿sabes? Como ir a un curso donde te dijeron blanco, negro, rosado, verde y te vas, como que te limita también tu conocimiento, o sea, te infravalora tu inteligencia. Por el contrario, si te dicen, sí, ahí está información y demás, y con eso Mm. construye tu propio criterio, siento yo que es una invitación más amplia porque precisamente hasta nuestros propios maestros también están en continuo conocimiento. O sea, ellos siguen, la ciencia sigue avanzando, se siguen haciendo muchos estudios. Yo no sé si a ti te pasa, pero por ejemplo, nosotros que tenemos grabados estudios, grabados los cursos desde tiempo atrás, tendemos a tener que actualizarlos. O sea, Hay es que ir como, cambiando, sí. claro, tú mismo como profesor y demás también tienes que levantarte y decir, ok, como lo estaba enseñando ya no es. O lo voy a enseñar más desde esta visión o aplicado desde esta visión. O sea, como Sí. que intentemos darle a la anatomía una parte más como viva, como un elemento vivo, en el que no hay una cosa inerte que se mueve entre un lado y el otro lado, sino que hay una gran posibilidad para las personas, que es lo que pasa ya yéndonos un poco más a los usuarios, ¿no? Por ejemplo, en el yoga, tú que estás y demás, me duele la rodilla, me duele la lumbar, yo no puedo, o sea, esa frase como empieza siempre termina mal, como sea que vaya a terminar. Yo no Mm. puedo hacer sentadilla, Ujú. yo no puedo hacer flexión de rodilla, por ejemplo, a veces me llegan con eso, yo no puedo flexionar la rodilla, yo digo, pero ¿cómo llegaste? Típico. ¿Cómo llegaste si para caminar hay una constante flexión, extensión de rodilla? O sea, ¿cómo llegaste? O sea, ese tipo de cosas siento que están limitando mucho a las personas. Sí, de hecho, Sandra, yo he visto mucho como la tendencia a que, claro, no, nos enseñaron a pensar así de que tengo esta lesión, tengo un dolor, me dijeron que tengo hernia L5, la más común, L4, L5, y te dicen qué ejercicio puedo hacer y cuáles no puedo hacer. Cuando curiosamente la ciencia hoy en día ha demostrado, y eso está es muy contundente, de que realmente no es que existe un ejercicio específico para cuando tienes dolor de espalda, cuando tienes una lesión de este tipo, porque incluso hasta los que pensábamos, porque hay estudios que demuestran, por ejemplo, cuántas veces nosotros no decíamos, es que si tienes dolor de espalda hay que fortalecer el core, ¿no? Y hay estudios que han, por ejemplo, comparado hacer ejercicios de core con salir en bicicleta, por ejemplo, y a largo plazo ambos tipos de ejercicio disminuyen el dolor de espalda. Total. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Muévete, Sí. muévete, haz algo que te guste. Si te gusta la bicicleta, haz bicicleta. Si te gusta el yoga, ve al yoga. Si te gusta hacer ejercicios de fuerza, trabaja progresivamente ejercicios de fuerza. Realmente no es que hay un ejercicio que sea negativo y otro que sea positivo. Por supuesto, hay cosas que hay que considerar efectivamente de acuerdo a lo que uno tiene. Pero el gran asunto aquí es, ¿por qué tendría que pensar?
que si tengo dolor de espalda no puedo hacer esto que me gusta, ¿no? Cuando realmente un buen profesional lo que haría es evaluar y decirte, bueno, vamos a buscar las maneras de que tú puedas hacer eso que te Total, gusta. total. Puede ser que la persona esté en una etapa inflamatoria y le diga, en este momento, por Ujú, ahora no, pero vamos a conseguir que tu cuerpo, pues, vamos a adaptar para que tu cuerpo pueda conseguir este objetivo que tú quieres. Pasa mucho con los médicos, Sandra, hay que decirlo. ¿Cuántas seguramente te ha pasado? Personas que van a un médico y le dicen, es que ya tú más nunca vas a poder hacer yoga, ya tú más nunca vas a poder correr, ya tú más nunca, y ese ya tú más nunca vas a poder hacer esto, la pida literalmente a la persona. sí. Aunque hay otras que conozco que dicen, no, pero ¿por qué yo voy a dejar de hacer esto que me gusta? Y se atreven a cuestionar la santa palabra del médico en este caso y dicen, no, yo lo voy a hacer. Y entonces tengo una amiga que corrió una maratón completa y su médico le había dicho, no, es que tú no puedes correr, ya eso no es bueno para tus rodillas, etcétera. Y pues ella simplemente hizo lo que tenía que hacer, se adaptó y logró sus objetivos. Entonces, lo que tú has dicho, hay una gran, las posibilidades son demasiado ricas como para lapidar a una persona y decirle, ya tú no puedes hacer esto o no puedes hacer esto otro. Creo que eso es clave. Fíjate que hace un tiempo, hace unos añitos, en una cita con mi ginecóloga, recuerdo que me dijo, y fue muy tajante, fue como, no Uf, corras, no uf, corras. Correr daña el suelo pélvico, no hagas cosas de impacto. guau, Y en mi mm, cabeza era como, o sea, yo estaba mm, tipo de, ¿cómo es posible? Si, o sea, el impacto genera otro tipo de cosas importantísimas a nivel articular. O sea, importantísimo, así es. yo siento que una buena forma de empezar a discernir en el problema actual de tanta sobreinformación, ¿verdad? Es cuestiona mucho a las personas que te dan certezas tan severas. O sea, este, Totalmente, este así tipo es, de cosas es como cuestiónalas, totalmente. como por qué no va a poder correr, como por qué tal cosa. Si no la puedes cuestionar, porque a veces estas personas no son personas que se permiten el diálogo, sino porque sí, fin, ok, listo. Pero entonces sal a preguntar, pues pregúntale a tal maestro, a otro profesora, o sea, como que intenta ser más curioso y más curiosa con la información. Lo mismo en redes sociales, Frank. O sea, si una persona sube, no sé, lo que sea que esté subiendo con una afirmación muy severa, antes de creértela, antes de guardar el post, por favor, cuestiónatelo. Cuestiona desde dónde lo está haciendo, desde qué visión, qué bagaje tiene esta persona, cuál es su percepción del movimiento. O sea, hay muchas cosas que podríamos hacer antes de desinformarnos tantos, porque fíjate que ahorita en las últimas formaciones que he hecho también como estudiante, creo que en eso también tenemos en común que nos gusta seguir estudiando, estuve en Chile haciendo una formación y me daba Sí, mucho placer escuchar, o sea, porque no es fácil escuchar en este medio términos como el movimiento tiene que darte, o el entrenamiento, como lo quieras llamar, esta funcionalidad, mejorarte la calidad de vida en tu día a día. O sea, como que de momento salirte un poco del momento, de la zona de entrenamiento y irlo ya, llevándolo a tu día a día. Un poco lo que tú me estás diciendo de limitar la limitación que venden muchos médicos, ¿no? De tú nunca vas a volver a hacer esto cuando de pronto eso que le estás quitando a la persona es prácticamente su centro de vida. O sea, es de esas cosas que le da propósito, esas cosas que le dan placer, amor o que lo une con una sociedad. O sea, es casi que le mutilas la vida. Y creo que como personas, independientemente si te dedicas al movimiento o no, tienes un cuerpo, creo que podríamos aumentar un poco el criterio con respecto a las opiniones que escuchamos, sea de profesionales, médicos, lo que sea, siempre ser un poco autocríticos. Y me gustaría saber, Frank, desde tu punto de vista, si me puedes dar así como unos insights muy, muy, muy específicos, ¿cómo podríamos mejorar la enseñanza de la anatomía? Seguramente, pues gran parte de eso es lo que tú haces con tu escuela, con tu comunidad. ¿Cómo, puedes, ¿Cómo podríamos mejorar esta área?
Bueno, por un lado, algo que ya dije, definitivamente vamos a volver la anatomía algo más práctico, ¿sí? Eh, y tú también lo has dicho, ¿cómo hago para de alguna manera, volver a enamorar a esas personas de este conocimiento tan bonito, poder inspirarnos los unos a los otros? Y yo creo que la mejor manera es demostrando que es un conocimiento realmente práctico. O sea, para mí, la anatomía es de las cosas más prácticas que puedes tener en tu vida, porque no existe ni una sola cosa que tú puedas hacer en tu vida en donde tu anatomía no esté implicada. ¿Sí me explico? Oh, Porque wow. lo digo mucho en el tema del yoga, y yo les digo, es que ni siquiera cuando usted va a meditar, porque si usted va a meditar y no sabe cómo colocar sus piernas, termina con un dolor de rodilla o ya comienza con un dolor y no va a poder meditar. O sea, Claro. cosas que uno diría como que, no, pero esto no tiene nada que ver con la anatomía. Y mira que tiene todo que ver con la anatomía. Claro. Cosas como hasta trabajar frente al computador involucra conocer tu cuerpo, y estamos tan desconectados del cuerpo que creo que ese es el gran problema, la desconexión que tenemos tan brutal del cuerpo, Mm. que creemos hoy en día todavía que estar 8 horas trabajando frente a un computador es algo natural. Es que se escucha y es algo totalmente ilógico. Si supiéramos, si simplemente reconociéramos, mira, es que el cuerpo está hecho para el movimiento, ¿no? Hay una gran frase de Lois Gifford, no sé si lo has escuchado, es un fisioterapeuta, ya él murió, pero todo lo que él enseñó es brutal, o sea, leer los libros de él y todo, Lois Gifford. Y Gifford decía, la mejor postura frente al computador, ¿saben cuál es? La mejor postura frente al computador es la siguiente, Wow. muévete, decía él, ¿no? Y él decía, no, no es la mala postura frente al computador la que te va a lesionar, son las 8 horas que te pasas en una misma postura. Claro. Porque uno pensaría, no, es que estoy encorvado, no, es que esto me está lesionando. No, tú puedes estar encorvado. Es que estar encorvado no es malo. El problema es por cuánto tiempo estás encorvado, en cuánto tiempo te pasas allí frente a una pantalla, ¿no? Entonces, mira que tú lo dijiste, o sea, si nosotros pudiésemos llevar la anatomía más allá incluso del centro de entrenamiento, en yoga sería más allá del tapete o en Pilates Mat. Sí. Este, más allá, si lo pudiésemos llevar a cada cosa que pasa en nuestra vida, ya eso cambiaría todo. Te voy a poner otro ejemplo así muy rapidito. ¿Cuánto le cambia a uno la vida conocer? Bueno, es que hay millones de ejemplos, pero ¿cuánto le cambia a uno conocer la fascia, por ejemplo? Hay un documental de la televisión alemana sobre la fascia lo pueden conseguir por YouTube. En mi canal de YouTube, de hecho, está montado. Se llama Un mundo misterioso bajo la piel. Ujú. Y todas las personas a las que yo les he enviado ese documental sobre la fascia quedan así como que no puede ser. O sea, le conseguí explicaciones a tantas cosas que les pasaban, que me pasan en la vida. Claro. Otro ejemplo, conocer tu pisada, conocer cómo está configurado los arcos de los pies, porque es más de un arco transversal, el longitudinal interno y externo. Conocer tu pisada, y algo tan sencillo, muchas veces un dolor de rodilla te lo puedes quitar simplemente reconociendo que estás pisando mal o que cuando sales a correr, pues se te va más un lado que otro y entenderlo. Y ya eso cambia o sea, eso puede darte un cambio brutal a tu vida, y eso es anatomía, es tan sencillo como eso. Mm. Entonces, fíjate que cómo la gran pregunta es cómo llevo la anatomía a mi día a día y a cada cosa que hago. Y les aseguro que lo pueden hacer porque no hay ni una sola cosa que usted haga en su vida que no involucre su propia anatomía. Sí. Todo, la anatomía es todo, realmente está en todo. Entonces, para mí sería eso, Sandra. ¿Cómo podemos llevar la anatomía, sacarla del salón de clases, sacarla del salón de entrenamiento, sacarla del tapete? ¿Cómo puedo llevar eso a, a las cosas que yo hago en mi vida diaria? Total. Y sabes que a mí me A- pasa a- algo.
Perdona que aprendí, porque lo dije y lo quiero volver a decir, aprendizaje significativo, nuevamente. Si el aprendizaje es significativo, te cambia la vida y ya eso no se te vuelve a olvidar, pero más nunca, más nunca. Ujú. Y yo siento, Frank, que a veces no sabemos la cantidad de decisiones que se van a modificar en nuestra vida cuando sabemos anatomía. Reitero, no es anatomía que crees que tienes que aprender, que es la misma anatomía de los cirujanos, sino la anatomía práctica de la vida diaria. No sé, por ejemplo, yo lo veo, no, me subo a un avión y puedo notar la desconexión de las personas con su cuerpo, que puede ser no el lugar más cómodo para estar, ¿verdad? Pero justamente que a veces nos venden mucho la silla perfecta, el tal perfecto, el colchón perfecto, y es como, loco, adáptate a los diferentes lugares y que tu cuerpo tenga la versatilidad de eso, pero sí, tú necesitas tener todo mega ordenado, obviamente no, o sea, tú y yo sabemos muy bien que sí hay que respetar ciertas cosas. Si tú trabajas en un computador, pues busca la ergonomía mayor posible, obviamente en tus espacios y demás, pero siento que cuando tú conoces la anatomía, y me pasa, por ejemplo, con mis estudiantes, porque a veces me mandan fotos como, mira, o sea, de cosas que uno dice, no sé, mira los nuevos zapatos que me compré, o sea, tipo de, quiero respetar mi pie, quiero respetar muchas cosas. O sea, hay muchas decisiones de tu vida que se van a modificar cuando tienes una cierta cultura sobre tu propio cuerpo. Y honestamente siento yo, Frank, que las personas que estudian anatomía, que estudian su cuerpo, tienen un grado de amor por sí mismos profundo, porque Mm. tú no vas a estudiar algo que no quieres. O sea, yo no voy a ponerme a estudiar algo que no me atrae, que no me gusta. Y siento que la anatomía es un camino que me puede traer hacia el cuerpo, hacia la conexión con uno mismo. De hecho, pues bueno, obviamente en el yoga pues se trabaja mucho más porque es base central de ello. Pero cuando tú, sea CrossFit, o sea, yo no tengo problemas con las técnicas, no me gusta entrar en ese drama, pero sea que hagas, cuando tú sabes del cuerpo, cualquier postura, movimiento que hagas, se vive desde otro lugar, Total. completamente diferente. O sea, caminar cambia, respirar cambia, porque sabes exactamente cómo funciona el cuerpo, sabes sentirlo y sabes también cuando algo anda mal. Yo siempre pongo este ejemplo, Frank, y es cuando tú vas conduciendo, tú que por ejemplo también tienes moto, carro, lo que sea, y uno va conduciendo y uno escucha un ruidito en la moto o en el carro, ¿no? Y es como, uy, me toca llevarlo al mecánico. Toca llevarlo. No, no, espere, voy a sentir bien. ¿Dónde es el ruido? Uy, esto parece que es de la llanta de atrás. O sea, una cantidad de conocimiento de su carro por un pequeño ruido que haya, ¿cierto? Ah, pero a ti te da una alarma al cuerpo y no tienes ni idea de qué es lo que está pasando. Y automáticamente le entregas la responsabilidad al fisio, al entrenador. O sea, me duele aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero hay un punto donde siento yo que también tenemos que volvernos como responsables de, hey, sí, hay profesionales que te van a ayudar con ello, pero tú eres dueño de tu propio cuerpo, por lo menos ten el tiempo, la paciencia, el amor por ti de estudiar un poquito cómo funciona ese cuerpo, cómo se constituye, para qué sirve un hueso, cómo se siente un músculo, funcionamiento de la fascia, justamente tú lo estabas diciendo, Frank. Para ir cerrando, quiero preguntarte por libros, recursos que tengas, cosas que sepas que le ayudan mucho, capaz de pronto cosas que tú les entregas a tus estudiantes, como este documental que sí, efectivamente es muy bueno, lo recomiendo muchísimo. ¿Qué recursos tienes, libros y demás que podrían acercarnos a una anatomía desde este lugar que tú y yo estamos hablando? ¿Qué nos aconsejas? Sí, definitivamente, partiendo de lo que tú estás diciendo, no nos servirían los típicos libros de anatomía de los cirujanos, no, realmente no sería eso, ¿no? Em, Siento que todo lo que puedan conseguir porque por cierto, ella murió hace poco, todos los que he mencionado han muerto, Dios mío. Pero de ella me enteré hace poco, no sé si la conoces, Blandín Calais, Sí, claro. pues murió hace poquito, me comentaron. Todos los libros de Blandín Calais, Parir en Movimiento, si quieres saber de la pelvis, tiene un libro, de hecho yo lo tengo por allí, bueno, lo debo tener en la biblioteca, pero em,
Parir en movimiento, tiene un libro sobre la voz, sobre el aparato fonador, tiene un libro de anatomía de movimiento uno y 2 que esos se consiguen por ahí en PDF, son viejitos, pero interesantes, que tienen como unos dibujitos. Yo creo que esos son súper fáciles de digerir para cualquier persona, son hermosos. Tiene el libro de anatomía del yoga, también tiene uno de anatomía, no sé si tendrá de pilates, pero de yoga sí tiene. Creo que sí. Entonces, yo creería que sí. Y de hecho ya tiene una serie de videos también grabados, de cursos grabados excelentes. Entonces, todo lo que sea de esta autora, Blandine Calais, que estuvo viviendo, creo, un rato en España también pues dominaba el español, súper recomendado Blandine Calais, es excelente. Y por allí, pues todo lo que sea de fascia me encanta. Obviamente, un autor que casi que todos adoramos es Tom Meyers, de hecho, ese libro sí lo debería tener por allí, pero bueno. Eh, Vías anatómicas de Thomas Meyers, sin embargo, ese es mucho más avanzado, ciertamente, pero para quien tenga el tiempo y quiera digerirlo muy de poquito y quiera entender realmente muchas de las conexiones que están en el cuerpo, hay una imagen que yo les coloco a mis estudiantes de cómo la lengua se conecta Mm. con el tendón central del diafragma, por ejemplo, y cómo la posición de la lengua tiene mucho que ver con cómo estás respirando, ¿no? Es interesante. Conexiones en muchas partes de tu cuerpo las vas a conseguir allí. Les repito, no es un libro barato, no es un libro, es muy grande, o sea, es muy ancho, muy grande, pero quizás es un libro que valga la pena conocer, ¿no? Aquí tengo como libro de cabecera, sería el otro que me gustaría recomendarles. También cambia mucho la perspectiva de cómo respirar. Respira de James Nestor. De hecho, con mi comunidad lo estamos leyendo en este momento. Bien. em, y nos da un montón de nociones de por qué pasa lo que pasa cuando respiramos, Mm. muchos mitos que tenemos sobre la respiración. Vamos a entender realmente cómo funciona la bioquímica sanguínea acá con este libro de Respira y muchas cosas increíbles como por ejemplo, qué rayos tiene que ver la forma de tu mandíbula y de tus dientes con la respiración, por ejemplo, y por qué estamos empezando a ser cada vez más respiradores bucales, cosa que es terrible para el cuerpo y que modifica toda tu postura y modifica todo, ¿no? Sí. Y la posición de la mandíbula, cómo modifica también la postura. Para mí, yo tengo un lema porque, pues para mí la respiración es como la base de todo y es lo que me ha acompañado en todo lo que he hecho en mi vida. Yo fui fisioterapeuta respiratorio, luego yoga respiración. En terapia psicocorporal trabajamos mucho con todos los diafragmas del cuerpo, no solo el diafragma torácico, pero con todos. Y hay una frase que es mía, pues digo que es mía, me refiero a que nace de una reflexión mía y es que toda sanación inicia por la respiración y que lo primero que queremos cambiar es nuestra forma de respirar y si cambiamos nuestra forma de respirar, cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de movernos. De hecho, eh, básicamente si quieres un cambio en tu vida, si te quiero dejar algo que siento que es así, hay una frase de una canción de Calle 13 que dice, si quieres cambio verdadero, pues camina distinto, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos para cambiar nuestra forma de caminar, para cambiar nuestra forma de hacer las cosas? A fin de cuentas, eso se llama variabilidad y la variabilidad del movimiento es súper importante. Las personas sanas tienen variabilidad de movimiento. De hecho, en el último curso con Tomás, que tú no estuviste, Sandra, él nos hablaba de justamente que las personas con dolor, cuando tú lo mandas a hacer una cosa, te das cuenta que hacen todo de la misma forma. Y que una de las cosas para reprogramar el dolor es decirle a esa persona, Que haga algo. ¿y cómo lo podrías hacer diferente? ¿Sí? Ok, vas a levantar esta caja. Házmelo no lo hagas así, cambia la forma de hacerlo. Y luego le dices, ok, ahora invéntate otra forma de hacerlo. Me encanta. Y la persona se va a dar cuenta que en alguna de esas formas ya no le duele. Oye, sí lo logré, porque la persona piensa como que no, es que no puedo levantar cajas del suelo porque me duele la lumbar. Ujú.
Pero Ujú, si tú invitas a la persona a que se mueva diferente, posiblemente se va a dar cuenta que los resultados son diferentes. Entonces, la gran pregunta que les dejo es, ¿qué evita que sigamos haciendo las cosas de la misma manera una y otra vez, esperando que los resultados sean diferentes, ¿no? Como claro. una frase atribuible a Einstein. ¿Qué esperamos para hacer las cosas diferentes y para darnos cuenta que podemos movernos de, tú lo dijiste, de cuántas maneras, 1000 maneras, o sea, las posibilidades son infinitas. Entonces, por favor, muévete diferente. Se lo digo mucho a los que practican yoga porque lamentablemente a veces en el mundo del yoga es como que no, el yoga es el mejor ejercicio y es lo único que me va a ayudar y nos damos cuenta luego de que quizás tu cuerpo necesita otro estímulo que no te está dando el yoga. Me encanta, Y, total. y ese dolor que tienes, haces yoga esperando que se te quite el dolor y no se te quita. Entonces, ¿por qué no tomas una pesa, una kettlebell? ¿Por qué no practicas con bandas elásticas? Pues quizás en yoga empujas, pero no traccionas. Y quizás lo que le está faltando a tu hombro para estabilizarse es traccionar. Entonces Total. vamos a usar bandas elásticas, vamos a usar poleas, ve a un gimnasio. Tantas cosas que podemos hacer. Entonces, ese es el gran mensaje. Las posibilidades son infinitas y si te sientes atascado en una situación, es porque una situación corporal, me refiero, es porque no te estás dando cuenta de que hay 1000 maneras más de hacer las cosas. Frank, 3 cosas en las que quieres mejorar este año. Wow, esa no me la esperaba. Wow, qué fuerte esa pregunta. Esa no la Em, mando en la lista de preparación. Ay Dios, creo que lo puedo dividir como el aspecto de la ciencia del yoga como tal, de mi escuela y de lo que hago. em, Y también a nivel personal, ¿no? A nivel de la ciencia del yoga como escuela, se lo comentaba a alguien esta mañana. eh, mm, quiero, estoy por ahí como planeando y espero que tú formes parte también de eso, como más colaboración y de alguna manera tener un equipo de trabajo con personas que realmente como tú y yo en ese sentido, como que tenemos unas visiones similares, ¿no? Entonces, me gustaría como de alguna manera un crecimiento más en red en ese sentido, eh, porque así como hay un movimiento que te da algo que otro movimiento no te da, de la misma manera, ¿no? Todos somos movimientos y Sandra te puede dar algo, le puede dar algo, por ejemplo, a mis estudiantes que yo no le puedo dar, pero quizá yo te puedo aportar algo a tus estudiantes que de alguna manera yo puedo integrarlo, ¿no? En lo que tú haces y así. Entonces, por un lado, estoy maquinando mucho eso, cómo hacer para, de alguna manera, crecer en conjunto y con un equipo de trabajo en donde realmente podamos hacer sinergia. De mi parte, o de mi parte física, debo decir, quiero mejorar mucho, estoy trabajando en ello, me he dado cuenta que la parte de la resistencia aeróbica en mi cuerpo, quiero mejorarla muchísimo. Ok. Quiero sentirme más, el consumo máximo de oxígeno, mejorarlo. La resistencia aeróbica es un marcador de longevidad fundamental y estoy trabajando en ello, ¿no? Me he dado cuenta que por ese lado corporal, a veces el yoga, por ejemplo, bueno, yo voy al gimnasio, hago yoga también, pero a veces es como muy, muy estático y quiero reconectar otra vez con ese ejercicio que de alguna manera tenga un impacto cardiovascular mucho más grande, ¿no? Entonces, por ahí ya estoy empezando a correr, pero no solo eso, hay otras cositas que se pueden hacer interesantes co- eh, para aumentar el consumo máximo de oxígeno, las estoy probando. Y a ver, un tercero, em, a nivel emocional, porque sí, porque la vida también es física, es social, es emocional. Justamente estoy también trabajando mucho en ello, estoy trabajando con el tema hoy en día de las heridas emocionales o las huellas emocionales, entender un poquito aquellas cosas que van más allá de la mente y que afectan incluso el cuerpo y que
de alguna manera nos hacen hacer las cosas que hacemos. Volvemos a lo mismo. Somos seres que a veces nos acostumbramos a hacer las cosas una y otra vez, a veces de forma reactiva, y no entendemos por qué somos así o por qué hacemos lo que somos, lo que hacemos. Y muchas veces decimos, no, es que yo soy así desde chiquito. Ah, pero existe la neuroplasticidad, ¿verdad? Entonces yo creo que entendiendo un poquito esa parte emocional, lo que a fin de cuentas, emotion, lo que nos mueve, lo que nos impulsa, estoy trabajando en ello, entender por qué hago las cosas de la manera que hago y de alguna manera cambiar aquello que siento que debo cambiar, ¿no? Y que a veces cuesta cambiar. Gracias por esas preguntas porque me agarraste así, como decimos en Venezuela, desde el béisbol fuera de base, la base del béisbol. Frank, ¿tienes cursos, eventos, algo que quieras compartirnos en este momento para la comunidad? Bueno, realmente a nivel online, pues, yo manejo mucho lo que es el tema del curso de anatomía, de profundización en anatomía o una especialización que hago con mis alumnos, generalmente profesores de diferentes áreas del movimiento, pero ese acaba de comenzar, está reciente, ¿no? Habrá otra edición por ahí en octubre. La información igual está en mi página web, lacienciadelyoga.net y también en la red social de Instagram. Eh, pero ese es un curso que se hace una o dos veces al año y está por allí. Em, pero ya se van a venir, solo que no tengo la información en este momento, unos cursos especializados en mi área de especialidad siempre va a ser el ejercicio terapéutico. Entonces, unos cursos que van de la columna vertebral, de la terapia para la columna vertebral, ¿no? Y el ejercicio terapéutico para la columna vertebral. Por ahí se está hablando específicamente para Bogotá, pero posiblemente también en Venezuela. Voy a estar en Venezuela próximamente y allá también voy a estar abordando estos cursos para quienes les interese mm, re- entender cómo funciona la columna y cómo funciona la columna cuando hay patología. Me Y encanta. cómo, por ejemplo, muchas veces, como para darles un adelanto, muchas veces tengo un dolor de espalda, pero un dolor de espalda baja, pero ese dolor no lo voy a quitar necesariamente de la espalda baja, sino que, por ejemplo, tengo que ver cómo está la movilidad de mis vértebras T, de mis vértebras torácicas, por poner un ejemplo. Claro. Y desde esa movilidad de las vértebras torácicas puedo mejorar un dolor lumbar. Ujú, Muchas veces el problema no está en la lumbar, puede estar en la cadera. Muchas veces un dolor de cuello de hecho, casi siempre tiene que ver con la respiración y justamente con la movilidad torácica. ujú. Entonces, es interesante porque no te voy a hablar de lo típico. Me duele el cuello, haz los movimientos de circularidad del cuello. No, casi siempre el abordaje es integral, ¿no? Nuevamente, como lo decía, es un ejercicio integral el que necesitamos cuando tenemos un dolor, una patología, no es algo, nos acostumbraron a pensar que es algo específico. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Si tengo un dolor de cuello, debo abordar el problema haciendo ejercicios de cuello. Si tengo un dolor en el sacro, solamente tengo que abordar el Sí. sacro. Y el cuerpo humano no funciona de esa manera. Entonces, Ujú. un adelanto un poquito de una serie de talleres que vienen por las diversas zonas del cuerpo. Un taller es específico para la espalda baja, otra para la espalda media, de liberación de las dorsales y otra para la región cervical, que es de mis favoritas. La región cervical es complejita anatómicamente, pero es muy interesante también ver cómo solucionar los problemas que se dan allí en esa zona. Me encanta, Frank. Próximamente, sigan las redes y próximamente pues veremos en qué otras partes de Colombia se estarán dando y quizás en otras partes de Latinoamérica. Maravilloso. Voy a dejarles las redes sociales de Frank adjuntadas aquí en el episodio para que vayan. Además, también los invito a que lo sigan en Instagram porque hoy por hoy, última invitación que les hago, amigos. Por favor, limpien su Instagram, sigan personas que de una u otra forma con las cuales se sientan identificados, personas que tengan criterio, personas que te den más información que desinformación.
Y sin duda la cuenta de Instagram de Frank es una de ellas, siempre estás invitando. Además que, a pesar que no se note, pero Frank lo hace a través del humor y eso me parece algo muy lindo de tu parte. Y te agradezco mucho el espacio, te agradezco mucho tu tiempo, tu humildad, tu sabiduría, todos los años que has llevado para aprender y poder entregar un taller de 2 horas que a veces la gente no sabe todo la formación que tuviste que tener atrás, experiencia, ensayo y error. Así que te agradezco mucho. Flores, sí. Y también gracias a todas las personas que nos escucharon. Para mí siempre es un placer contar con ustedes porque me encantan las personas que cada vez quieren conocer más sobre el movimiento, se cuestionan y sobre todo si estás acá es porque le quieres dar la oportunidad a la anatomía y así que súper bienvenidos y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, gracias. Únanse a la secta de los Anatomy Lovers. Me encanta. Este fue un episodio del podcast de Movimiento Consciente. Yo soy Sandra Beltrán y te espero en el próximo episodio. Nos movemos pronto.